Que Dios les bendiga cada uno de los hermanos y amigos que van a ver este video. Mi nombre es Walter Méndez y voy a hacer este video. Voy a dar un estudio conforme la palabra del Señor. Y voy a tocar un tema, amados hermanos, donde mucha gente, personas creen que nuestra iglesia está fundada sobre el apóstol Pedro. Y aún, amados hermanos, hermanos nuevos que apenas están empezando a ir en una iglesia cristiana. Ellos aún tienen esa mentalidad que nuestra iglesia está fundada sobre Pedro. Pero hoy en día, pastores, evangelistas, nuestro deber es enseñar a ellos que nuestra iglesia no está fundada sobre Pedro, sino está fundada sobre nuestro Señor Jesucristo. Porque hoy vamos a comprobar, conforme la palabra del Señor, que nuestra iglesia está fundada sobre nuestro Señor Jesucristo. Porque hoy en día, amados hermanos, podemos nosotros ver un video donde el predicador católico que se llama Rafael Díaz, donde él le dice a un pastor que la iglesia está fundada sobre Pedro. Pero en realidad, amados hermanos, la palabra del Señor nos dice muy diferente de lo que él dice. Y le vamos a dar la respuesta a él, para que él vea que la palabra del Señor dice muy diferente de lo que él dice. Y lo vamos a ver. Amados hermanos, yo les invito que abran sus Biblias y vamos a leer en el libro de Mateo, en su capítulo 16 y su versículo 13 hasta el 19. Entonces vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a su discípulo diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo preguntó a sus discípulos. Cuando él, amados hermanos, llegó en un lugar que se llama Cesarea de Filipo, una ciudad ubicada en el extremo del norte de Galilea, cerca del monte Hermón. Entonces él preguntó, amados hermanos, a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y algunos de los profetas. Entonces vuelve él a preguntar. Él les dijo: ¿y vosotros quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí, amados hermanos, en el versículo 18, donde nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces ahí donde la iglesia católica se basa
que nuestra iglesia está fundada sobre el apóstol Pedro. Dicen ellos que el apóstol Pedro es el primer papa y sobre él nuestro Señor Jesucristo dejó fundada la iglesia. Pero la palabra del Señor, amados hermanos, hay una diferencia donde Él le dice que tú eres Pedro. Y después le dice, y sobre esta roca, Él se estaba refiriendo de Él mismo, de Jesús mismo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Seguimos. Y las puertas del Hades no prevalecerá contra ellas. Y aquí tenemos, amados hermanos, las respuestas en el 19, donde le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Vamos a leer otra vez. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, allí, amados hermanos, ahí sí nuestro Señor Jesucristo estaba hablando a Pedro. Porque entonces Él le dice, y a ti, hay una diferencia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, amados hermanos, si Él le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, entonces, ¿por qué vuelve a decir, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos? Entonces nuestro Señor Jesucristo en ese momento no estaba hablando de Pedro, sino estaba hablando de Él mismo cuando Él dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y también, amados hermanos, podemos ver en el libro de Corintios, su capítulo 3 y su versículo 11. Es Primera de Corintios. Vamos a leer conforme de la palabra del Señor. Es Primera de Corintios, su capítulo 3 y su versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nos vuelve a decir otra vez que nadie puede poner otro fundamento en lo cual el que ya está puesto, que es Jesucristo. Entonces, amados hermanos, dice la palabra que nadie puede poner otro fundamento. Entonces, ¿por qué ellos dicen que nuestro Señor Jesucristo dejó a Pedro como el primer papa? O sobre Pedro está fundada la iglesia. Pero aquí en el 11, amados hermanos, donde dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aquí, amados hermanos, donde la palabra del Señor nos confirma que nosotros estamos en lo correcto. Y podemos también, amados hermanos, ver todavía en el libro también es Primera de Corintios 10:4. El que leemos hace rato también es Primera de Corintios 3:11. Ahora vamos a leer Primera de Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que las seguían, y la roca era Cristo. Y todo bebía de la misma bebida. Y dice la palabra del Señor, la respuesta, y la roca era Cristo. Entonces, amados hermanos, en el libro de Mateo no estaba hablando de que Pedro era la roca, sino que, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo Él estaba hablando de Él mismo.
porque Él es la roca. Él es la roca. No hay otro. Y también podemos ver en el libro de Efesios 2:20. Busquen conmigo para que leemos la palabra del Señor, para que nadie diga que a mí me dijeron o que a mí me contaron, sino que leemos la palabra del Señor, para que todo entendemos de qué se está hablando la palabra del Señor. Santo es el Señor. Porque muchas veces decimos, amados hermanos, no, porque a mí me dijeron o a mí me contaron y por eso estamos como estamos. Pero vamos a ir conforme a la palabra del Señor para que sí estamos seguros de lo que estamos diciendo. Dice en el libro de Efesios, el libro de Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí tenemos la respuesta, amados hermanos, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, no es el apóstol Pedro, es nuestro Señor Jesucristo mismo. Entonces, aquí nosotros, amados hermanos, aclaramos que nuestra iglesia está fundada sobre nuestro Señor Jesucristo. Santo es el Señor. Por eso, amados hermanos, leen la palabra del Señor. Como vuelvo a decir, dice la palabra del Señor, escudriñad la Escritura, porque parece que en ella está la vida eterna. Es muy importante que todo cristiano sepan de la palabra del Señor y leen la palabra del Señor. Yo los animo y cada uno de los hermanos y amigos que lean la palabra del Señor y que Dios les bendiga. Hasta la próxima.